Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar de una aplicación muy interesante de la física nuclear que es la oceanografía. Mi nombre es Mercedes y soy investigadora del CNA, el Centro Nacional de Aceleradores. En este centro tenemos diferentes aceleradores y trabajan muchos grupos en diferentes investigaciones, por lo que os animo a que veáis los vídeos que han colgado mis compañeros para conocer más sobre este centro. Yo concretamente estoy en la unidad de AMS, que es la técnica de espectrometría de masas con aceleradores. Aquí podéis ver una foto de mi grupo. Y os voy a comentar un poco la aplicación de esta técnica en oceanografía, que es mi línea de investigación. El uranio es un elemento radiactivo, es decir, que su núcleo no es estable y va a desintegrarse con el tiempo, es decir, se va a transformar en otros elementos. Pero es un elemento que es natural, es decir, podemos encontrarnos en la naturaleza, en minerales y en otros muchos lugares, entre ellos en los océanos. Pero cuando hablamos de uranio natural, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los isótopos naturales del uranio, que son el uranio 238, el uranio 235 y el uranio 234. ¿Qué son los isótopos? Pues los isótopos son átomos de un mismo elemento, es decir, que tienen el mismo número de protones, pero con una masa ligeramente diferente porque tienen diferente número de neutrones. Esto quiere decir que son átomos que van a tener las mismas propiedades y solo se van a diferenciar en la masa. En el caso del uranio, pues tenemos que son átomos que tienen 92 protones y van a tener diferentes números de neutrones. Pero en este vídeo nosotros nos vamos a centrar en el uranio 236, que es un isótopo del uranio, pero que es fundamentalmente de origen artificial. Es decir, que se encuentra en la naturaleza como consecuencia de la actividad humana. Fundamentalmente se origina por las actividades nucleares relacionadas con la energía nuclear y las centrales nucleares. Como consecuencia de esto, podemos encontrar uranio 236, podemos ver este rastro en todo el planeta, y entre ellos podemos ver el rastro del uranio 236 en los océanos. Pero cuando hablamos de que hay uranio 236 en los océanos, estamos hablando de que hay cantidades muy pequeñas. Es decir, que solo se pueden medir con técnicas muy sensibles, no es que haya una cantidad que sea peligrosa para la vida humana o la vida en general. Entonces, ¿por qué es interesante el estudio de uranio 236 en oceanografía? Bueno, pues el uranio 236 es muy interesante para los oceanógrafos porque puede utilizarse como trazador de las corrientes marinas. Y esto se debe fundamentalmente a 3 puntos. El uranio es un elemento conservativo, es decir, permanece en disolución en el agua de mar. Y además, en el caso del uranio 236, como es un isótopo artificial, podemos conocer cuándo y dónde se han introducido en los océanos, ya que se ha introducido por medio de la actividad humana. De modo que si conocemos estas fuentes de uranio 236 en los océanos, podemos seguir su rastro marcando el camino de las corrientes de agua. Y además, en el caso del uranio 236, aunque es un isótopo radiactivo, es decir, con el tiempo va a desaparecer, es lo que llamamos un isótopo de vida media larga, es decir, que va a tardar mucho tiempo en desaparecer del planeta, del orden de millones de años, por lo que no tenemos problemas porque vayamos a perder esta señal. Un ejemplo de esta aplicación es el estudio del océano Ártico. El océano Ártico es uno de los lugares del planeta más sensibles al cambio climático, por lo que es muy importante controlar esta zona y comprobar si hay variaciones o no en las corrientes. Y para esto se está demostrando que el uranio puede ser una herramienta muy útil, ya que en el caso del Ártico tenemos 2 fuentes claras de uranio 236 en esta zona, que son las centrales de Sellafield, que vemos aquí en amarillo en Reino Unido, y la A en Francia, porque estas son 2 centrales de reprocesamiento de combustible nuclear que van liberando anualmente una cierta cantidad de uranio 236 al mar. Pero es una cantidad además que podemos conocer, de forma que podemos seguir este rastro anual para ver cómo es la evolución de las corrientes en el Ártico que entran, siguen llevando esta señal de uranio 236.
Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿cómo podemos medir este uranio 236 en el agua de mar? Para ello, tenemos que hacernos una idea de cuánto uranio puede haber. Pues en un litro de agua de mar tenemos del orden de los femtogramos, unos pocos femtogramos de uranio 236. Estos son 10 elevado a menos 12 gramos, por lo que vemos son cantidades extremadamente pequeñas. Pero además tenemos una limitación añadida, y es que junto con el uranio 236 vamos a tener los isótopos naturales del uranio de los que hemos hablado antes. Y estos isótopos van a tener las mismas propiedades del uranio 236 y solo los podemos diferenciar por sus masas. Para que nos hagamos una idea, el uranio 238, que es el isótopo más abundante, el isótopo natural más abundante del uranio, es 10 elevado a 12 veces más abundante en el agua de mar que el uranio 236, pero solo se diferencia en un 0,8% de su masa. Para que nos hagamos una idea de qué significan estos números, podemos utilizar, intentarlo imaginar con el juego de Buscando a Wally, este juego clásico, ¿no? Pues imaginaros que tenemos que encontrar a Wally, pero entre los miles de millones de personas de la población mundial. Y además, tenemos que imaginar que lo tendríamos que encontrar solo por su masa. Es decir, si suponemos que toda la población mundial mide 70 kilos, tenemos que encontrar a Wally únicamente pesándolo, porque pesa medio kilo más que el resto. Como vemos, estos tipos de medidas son complejas y requieren máquinas muy sensibles. Y solo es posible mediante esta técnica, que es la técnica de espectrometría de masas con acelerador. Nosotros en el CNA tenemos una máquina de este tipo y os animo a conocer más sobre ella, sobre cómo se pueden medir este tipo de muestras y qué otras aplicaciones interesantes tienen. Si consultáis esta presentación que se llama Conociendo a Sara, la bonita historia de cómo expresamos los átomos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a ver otros vídeos que están colgando mis compañeros que son también muy interesantes.